Amén. Muy bien, los niños hasta 5 años se pueden ir saliendo mientras se va acercando el predicador. Quiero compartir y desafiarnos unos a los otros para el domingo 26. Domingo 26 en la mañana, tanto acá en el General como en el Real. ¿Qué les parece si hacemos domingo de alta asistencia, digamos? Tratar de ir todo lo que podamos. Ese domingo de mañana, trabajar, invitar y luego en la noche vemos los resultados, ¿sí? Creo que no para competencia, sino para que animamos unos a los otros. Hermanos, nunca hagamos nada por competencia, ¿verdad? Sino que para abarcar más, para tratar de animarnos unos a los otros y ver cómo Dios puede usarnos. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a usarnos, hermanos, y nos ponemos en sus manos. Amén. Así que no olvidemos, domingo 26, tanto acá en el General como en el Real, vamos a desafiarnos a que podamos todo lo que el Señor nos dé. Amén. Muy bien. Pastor Gustavo va a tener en esta tarde el tiempo de la predica. Adelante. Muy bien. Espero llegar. Si no llego, hermano, ustedes no se preocupen, sigan. Si me pasa algo, pónganse a cantarle conmigo. Gracias por lo que han estado orando por mí. La salud no me ha estado acompañando mucho en este tiempo, pero hay que ponerle pecho a las balas y bueno, si no te mata, te fortalece, dicen, ¿no? Quiero darle las gracias a Esteban, a Florencia y todos los que estuvieron colaborando con la reunión de matrimonios. Pasamos un tiempo hermoso, muchas gracias por eso. Y si no fuiste, ¿qué repartí? ¿Qué va a hacer? Pero yo sé que hubo muchos que estaban trabajando y otros enfermos, pero hermanos, el Señor nos dio una hermosa reunión. Quiero compartir con todos vosotros en Primera de Crónicas, capítulo 13. Y si hay que ponerle algún título a este mensaje, honra a Dios. Honra a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vivimos en tiempos en los cuales nos vivimos inflando. Saben a lo que me refiero, ¿verdad? Cada producto que te venden en la televisión te dicen que te mereces lo mejor. Compralo porque sos bueno, porque esto es, ¿no? Y escuchás a los profesionales y te dicen tantas cosas de vos y la sociedad toda, ¿verdad? Buscando la forma de exaltar el yo, exaltar a la propia persona, a diferentes metas, diferentes propósitos en la vida. Unos luchan por lo suyo propio, cada vez se ve menos en la sociedad. Gracias a Dios no así en nuestra iglesia, pero en la sociedad cada vez se ve menos el preocuparse por el otro, ¿verdad? Y muchos buscan amistarse o amigarse con el yo interior, buscando en el yoga, buscando en
otras religiones, doctrinas, nueva era y todas estas que lo que hacen es exaltarte, y aún aquellos que predican el evangelio de la prosperidad no hacen ni más ni menos que inflarte, pero vos da. Si Dios te puede dar y Dios quiere lo mejor y Dios quiere que tengas 3 autos, 4 casas y todo, pero da. Ahora, ¿cuál es la realidad? Y qué importante, ¿verdad? Que de vez en cuando podamos mirar la palabra de Dios y confrontarnos con la realidad bíblica. No lo que te cuenta el tarot, no lo que te dice fulanito, fulanita, no, lo que dice la Biblia. Amén. A veces aquellos que son electricistas o han estudiado algo de eso saben, ¿verdad? En toda instalación eléctrica, ¿qué se necesita? Para protección, ¿qué se necesita? Aislamiento. Un cable a tierra, ¿sí o no? Sí. Toda casa, todo hogar, toda fábrica, todo establecimiento obligatoriamente tiene que tener un cable a tierra. ¿Para qué sirve? Para descarga. Para cualquier exceso de energía o cualquier problema en la instalación eléctrica, esa corriente se descargue a la tierra y no afecte a nadie. La Biblia debería ser como ese cable a tierra, ¿verdad? Cuando nos comenzamos a inflar y cuando nuestro ego ya está allá por las nubes y andamos flotando en nuestra propia realidad y creyéndonos, bueno, qué bueno es leer la palabra de Dios para ubicarnos un poquitito Amén. en quiénes somos. Honra a Dios. Saben, si hay una persona en la Biblia que buscó honrar a Dios con toda su vida y lo logró, porque lo logró, fue el rey David. David fue un hombre que buscaba a Dios, un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ahora, este hombre, cuando fue ungido rey, él anhelaba, él deseaba honrar a su Dios. Él quería estar cerca de su Dios. Y él ya estando en Jerusalén, siendo el rey de Israel, ya ungido, ya sobre todo el pueblo, él se acordó del arca del pacto. Él se acordó de su Dios. Y no había cosa más deseosa o deseable para él que tener el arca del pacto cerca de él. Él anhelaba estar cerca de su Dios. Y es así que se propuso trasladar el arca del pacto en donde estaba a Jerusalén, porque era donde él vivía. Él quería que todo lo que estuviese relacionado a Dios estuviese ahí cerquita de él. ¿Estaba mal? No. Él era un hombre que quería honrar a Dios. Pero ¿saben? Primer punto. No podemos honrar a Dios en pecado. Y él hizo un intento, el rey David hizo un intento por llevar esa arca del pacto a Jerusalén. Miren lo que dice en Primera de Crónicas, capítulo 13. Dice que, en los primeros versículos dice que él tomó consejo, llamó a todos los principales, a los militares, a los de mayor rango y comenzó a decirle, bueno muchachos, mire, tengo una idea, a ver, ¿qué les parece? Me gustaría trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Bueno, ahí es donde está la capital, es la ciudad más importante del reino, y me gustaría trasladarla. Y todos le dijeron, bueno, sí, la verdad, buena idea, está bien, no nos parece mal. Dice en el versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora, David hace un primer intento, eso significa que hubo más de uno. ¿Qué pasó en este primer intento? Sabemos que el propósito de David, ¿cuál era? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Pero miren, dice en el versículo 5, entonces David reunió a todo Israel desde Sinor de Egipto hasta la entrada de Amat, para que trajesen el arca de Dios de Quiriniat
Jearim, y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Vamos a orar. Amado Padre, te ruego en el nombre de Jesús que puedas tomar control de este tiempo, que sea tu Santo Espíritu hablando, que sea tu palabra tocando nuestros corazones y que al oírla podamos tener convicción y podamos realmente buscar honrarte a ti con nuestras vidas. Por favor, Padre, quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hasta acá va todo bien en la historia, ¿verdad? Todos color de rosa. David llama a todos, quedan todos que sí, vamos a hacerlo. David llama a todo el pueblo. Todo el pueblo estaba enfocado en el mismo propósito y ahí emprenden el camino hacia Jerusalén. Pero miren lo que sucede. El versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Hasta en eso se preocuparon, ¿no? Nada que, algo usado, no, Dios se merece lo mejor, vamos a hacer un carro nuevo, flamante. Pusieron el arca del pacto arriba de ese carro y allí arrancaron. Dice, y Usa y Aión guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hasta ahí va todo bien, hasta ahí va todo genial, todo bárbaro, todo color de rosa. Todo el pueblo se regocijaba y estaban tan contentos que iban fervorosos porque estaban honrando a su Dios, porque ellos creían que estaban haciendo las cosas bien. Pero cuando llegaron en el versículo 9 a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y dice, ¿qué dice? Y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar. Imagínense toda la algarabía, la fiesta, el alboroto, los instrumentos, y de repente, pum, 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 pum. Todo el mundo asolados mirando aquella, imagino tapándose la boca, agarrándose las cabezas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Ese hombre murió y no era uno del pueblo, no era alguien, wow, flaco, vení, ponete acá. No, era alguien escogido, alguien elegido, alguien cercano a David, el cual David le confió el guiar ese carro nuevo con el arca del pacto. Y dice que, versículo 11, David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y miren lo que dice ahí, bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Qué contradicción, ¿no? Por honrar a Dios, por buscar exaltar a Dios, un hombre termina muerto. Pero otro, sin embargo, que no pidió el arca, la recibió y Dios lo bendijo. Ahora, ¿cuál es el problema en lo que estábamos viendo? David, rey, hace poquito coronado sobre todo Israel. Sabemos que él reinó
unos años en una parte de Israel, no en toda, pero ya acá ya estaba sobre todo el rey. Me imagino ese rey agrandado, tal vez. Y buscar honrar a Dios como a él le pareció correcto. Pero no podemos honrar a Dios cuando hay desobediencia. No podemos. Porque tenemos que entender quién es nuestro Dios. Y vamos a llegar hasta el capítulo 16, no ahora, pero vamos a leer todo ese capítulo y vamos a tratar de ubicarnos. Hermanos, en esta noche deseo que Dios, por su palabra, nos pueda ubicar, nos pueda poner en realidad. No importa de dónde sos, no importa en qué trabajás, a qué te dedicas, cuánta plata tenés en el banco, no importa si sos pastor o el feligrés más humilde de la iglesia, no importa. Dios es el mismo. Y no le podemos honrar en desobediencia. Miren lo que sucedió. En el capítulo 15, vamos hasta allí. David hace un segundo intento. Pero, en este capítulo 15 sé que David había hecho los deberes, se había puesto a estudiar, se había puesto a averiguar y descubrió cuál había sido el problema en el primer intento. Miren lo que dice en capítulo 15, versículo 1. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. En primer lugar, el primer intento, David dijo, el arca va a estar en mi casa. Yo voy a tener el arca de Dios en mi palacio, porque soy el rey. Pero cuando vio lo que sucedió, tuvo temor. ¿Y cuál fue la pregunta que se hizo? ¿Cómo voy a poder meter el arca de Dios en mi casa? No. Ahí vemos a un rey David ya un poquitito más humilde delante de su Dios, ¿verdad? Ya se preocupó por aquellos que Dios realmente buscaba y anhelaba. Ahora dice en el versículo 2, entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada, sino ¿por quién? Pero escúchame, ahí estaba la cuestión. No cualquiera podía agarrar el arca del pacto y llevarla para donde se le ocurriera. No, en la ley de Dios se establecía que solamente una tribu de Israel podía llevar el arca del pacto, y esos eran los levitas. Entonces, en el primer intento, el rey David, pasando por alto de la ley de Dios, quiso hacer lo que se le ocurrió en su corazón. Y estaba en desobediencia. Era malo el intento que él había hecho, él buscaba su propia gloria, tal vez sí al querer tener el arca en su propia casa, tal vez sí al tratar el arca de Dios como él quería, aunque le haya puesto un carro nuevo, no era como Dios lo había establecido, por lo tanto había desobediencia. Pero ahora David, en este segundo intento, ya entendiendo un poquito más claras las cosas, dice entonces, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos porque a ellos ha elegido Jehová para que llevasen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Y reunió David también a los hijos de Aarón, a los levitas. Y acá comienza, en el resto de este capítulo 15, comienza a describir los cuidados que David había tenido, pero esta vez en obediencia a la palabra de Dios. No es bueno jugar con Dios.
no es bueno creernos lo que no somos. Porque a Dios no le podemos honrar si estamos en pecado. Y no estoy hablando, a ver hermanos, porque todos somos pecadores, ¿sí? Yo soy, no sé si el primero de acá, y a veces lucho en mi corazón, en mi mente, y gracias a Dios Él solo sabe quién soy, y Él solo me conoce y sus misericordias se multiplican cada día para conmigo, hermano. Pero escúchame, no estoy hablando de un pecado ocasional, el cual dijimos algo que no debíamos, o hicimos algo que no debíamos y eso nos pesó, nos arrepentimos, pedimos perdón y tratamos de solucionarlo. No, estoy hablando cuando estás viviendo en pecado. Y sabes que estás viviendo en pecado. Y tal vez te pese o te dé igual. Pero jamás vas a poder tener una buena relación con Dios si no lo solucionas. Jóvenes practicando la fornicación. No, porque esa es cosa antigua, y no, y para qué, y no, y si yo la amo, ella me ama, y bueno, y nos atraemos, queremos, y está bien, y todo, y el mundo te dice que está bien. Las leyes te dicen que está bien si es con consentimiento. Pero Dios, ¿qué dice? Es pecado. Pero, no obstante, jóvenes quieren participar en algún ministerio en la iglesia estando en esas condiciones. Parejas viviendo en concubinato, sin casarse. Y estamos en tiempos en los cuales hay que aceptar todo. Porque si no sos un retrógrado discriminador y ahí te empiezan a llover todos los adjetivos, ¿verdad? Que te puedan entrar a ver. Ahora, hermano, escúchame, te amamos. Y esto no lo hacemos para agredirte, humillarte, sino para que entiendas cuál es tu condición delante de Dios. Matrimonios peleándose, hablando de divorcio. Que ya no se pueden ni ver. Que ya es una guerra dentro del hogar. ¿Podemos honrar a Dios en esas condiciones? No. No usemos de su misericordia, ¿no? Ahora, David, él se preocupó por saber qué era lo que había fallado la primera vez. Y en su humildad delante del Dios al cual buscaba honrar, consideró dos cosas. La primera, que ya no iba a meter el arca en su casa. Y la segunda, que había que hacerlo a la manera de Dios. Y eran los levitas los únicos que podían trasladar el arca. Ahora, debemos honrar a Dios en la obediencia. Es la única manera que podemos honrar a Dios. No podemos honrar a Dios en pecado o en desobediencia, sabiendo que Él dice A y nosotros queremos hacer Z. Todo lo contrario, pues ya ni B, ni C. Dios dice así y nosotros ya buscamos la otra vuelta para ver si lo podemos hacer de la manera que nosotros consideramos, porque buscamos honrar a Dios. Y hoy en el nombre de Dios se hacen tantas porquerías. Se mete el mundo dentro de la iglesia, porque buscamos honrar a Dios. La forma en que nos vestimos, hombres o mujeres, honramos a Dios. La forma en que hablamos, honramos a Dios. La forma en que vivimos en nuestra casa, honramos a Dios. La forma en que vivimos o venimos a la iglesia, debemos buscar honrar a Dios.
Pero si hay pecado, si hay desobediencia, va a ser imposible. Y es mejor que ni te metas al ministerio. Es mejor que no tomes el desafío de servir a Dios en algún área hasta que no estés dispuesto o dispuesta, o que no estemos dispuestos o dispuestas a hacerlo a la manera de Dios. Ahora, hace un segundo intento. Él busca hacerlo de la forma en que Dios realmente quiere. Busca obedecer a Dios y honrar a Dios en la obediencia, y lo consigue. Ahora, llegamos al capítulo 16. Y dice que en el capítulo 16, versículo 1, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Le ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo y en el nombre de Jehová, y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una pieza de carne y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros ¿de quién? De los levitas. Bien, obediencia, haciéndolo como Dios realmente deseaba que se haga, para que, dice, recordasen y confesasen, y lo hacen, a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo, después de él, Zacarías, Jael, Semiranot, y así otros tantos hombres que eran levitas. Miren lo que dice, ¿no? Para no mencionarlos a todos, ¿no? Para no explicar. Bien. Otros tantos hombres que eran levitas y que sabían lo que había que hacer. Y llegamos al versículo 7. Y les invito a ponernos de pie un momento, por favor. Todos puestos de pie. Vamos a leer que es un salmo de acción de gracias. Y pensemos, David hizo 2 intentos. El segundo intento lo logró, lo hizo a la manera de Dios y llegó a Jerusalén y el arca estuvo en su lugar y todo comenzó a funcionar como realmente Dios pedía. Y David, lleno de emoción, de alegría, comienza a decir estas palabras. Entonces aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Y comienza diciendo el versículo 8, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memorias de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de las palabras que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Cuando ellos eran pocos en números, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente sus glorias y en todos sus pueblos sus maravillas.
Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid: sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¿Y qué dice al final? Tomen asiento. Hermanos, no podemos honrar a Dios sin santidad. No podemos honrar a Dios en pecado. En segundo lugar, debemos honrarle en obediencia. Debemos buscar honrarle en obediencia, como Él quiere que le honremos. Y saben, en el versículo 29 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Y en verdad, ¿qué tiempo podríamos tomar para predicar sobre cada uno de estos versículos que hemos leído? Pero para terminar, debemos honrar a Dios con lo que Él nos da. Debemos honrar a Dios con lo que Él nos da. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Estás honrando a Dios en tu vida y con tu vida? ¿Es acaso Dios honrado por tu testimonio, por tu manera de vivir y aún por lo que hay en tu corazón? Dad a Jehová la honra debida a su nombre, correcta. No pienses honrar a Dios como se te ocurra, como se te antoje, como se te pegue la gana. Busca honrarle a través de la santidad, en la obediencia. Busca honrarle en tu vida y a través de tu vida, que se pueda reflejar Cristo en tu vida y en mi vida.
y que el nombre de Dios sea el glorificado, el honrado. Dice el versículo: traed ofrendas y venid delante de Él. ¿Qué es lo último que ofrendamos? ¿Qué fue lo último que de tu propio corazón nació la necesidad de honrar a Dios a través de tu ofrenda? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste movido a ofrendar a Dios? Y sí, podemos hablar de plata, podemos hablar de dinero, porque la obra de Dios se hace con dinero. Mira a tu alrededor. ¿Alguien lo pagó? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguien ofrendó para esto? El Salón Ashley, mirá la propiedad, la iglesia en el Real. Alguien ofrendó. Alguien quiso honrar a Dios con lo que Dios le había dado. Y gracias a eso, hoy podemos tener lo que Dios nos dio. Pero cuando hablamos de ofrenda, ¿es lo único de que debemos hablar? No. ¿De plata? No. Hace poquito vino un pastor. ¿El pastor? Ronnie. Rodney. Sí. Ahí está. Rodney. Y él se tomó la molestia para venir hasta acá, para ver la obra, para ver la necesidad, para ir hasta allá, para buscar dinero, para ayudarnos acá. Y ya hay iglesias que están apoyando. Ya entró dinero para poder continuar reformando aquel lugar que Dios nos dio. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo estás con tus diezmos? ¿Podemos honrar a Dios en desobediencia? No. Pero los diezmos son de Él. ¿Sí o no? Sí. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué Dios no me bendice? ¿Qué le pasó a David el primer intento? Lo hizo como él quiso, en desobediencia, y alguien pagó el precio. Segundo intento, lo hizo en obediencia, como Dios quería, y todo el pueblo fue beneficiado, bendecido, y el nombre de Dios fue honrado. Amén. Ahora, sacamos el dinero. ¿Qué fue lo último que le ofrendaste a Dios en tu vida? ¿Tiempo? Y es triste cuando a veces consideramos que ya hicimos lo suficiente. Yo ya lo hice, yo ya ofrendé, yo ya vine, trabajé, yo hice esto, aquello, lo otro, y con eso consideramos en nuestro corazón que estamos a mano con Dios. No se dice, pero se da a entender. No, yo ya fui maestro clerical, ya fui maestra, ya hice esto, ya hice aquello, ya está. Ahora que lo haga otro, yo ya no tengo que hacerlo más, voy a hacer la mía. Tu precio aún no está saldado. Tú no pagaste el precio por tu vida, lo hizo el Señor Jesús en la cruz. Y hasta que Él venga, somos deudores. Amén. Amén. ¿Es así o no? Sí. Y todo lo que Él nos da para que le honremos, para que podamos servirle, para que estemos con un corazón dispuestos a ofrecerle ofrendas.
postrados delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Debemos honrarle en humildad. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Dios? Postrados, dice, ¿verdad? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Está divertido? Sí. Bueno. Escuchen. ¿Cuándo fue la última vez que te humillaste delante de Dios? Y entendiendo la necesidad de Él, estando en batalla, en guerra, te postraste delante de Él en oración, clamando por su misericordia, clamando por su ayuda, ofreciendo lo que tenés, tu vida, buscando de Él su favor. ¿Cuándo fue la última vez? Porque todos somos superpoderosos, autosuficientes, ¿verdad? Y las guerras las peleamos nosotros y las ganamos nosotros. Y Dios simplemente es un objeto de culto. Él no hace nada por nosotros. Postraos delante de Él en la hermosura de su santidad. Somos nada. Somos polvo. Y aún así Él pagó un precio máximo por nosotros. La sangre de su propio Hijo. Por amor a ti y por amor a mí. Debemos honrarle debidamente. Hermanos, ¿cuál es tu realidad delante de Dios? ¿Cuál es la mía? ¿Estamos tan llenos de lo que el mundo nos da? ¿Estamos tan llenos de lo que el mundo nos ofrece y de lo que recibimos continuamente? ¿Que comenzamos a dejar a Dios de un lado? Este lugar, este templo, no es para ti. Y a veces ahí es donde se confunden los cristianos, ¿verdad? ¿Sí o no? Este lugar no es para ti. Este lugar es para Dios, es para honrar, adorar a Dios, es para escuchar su palabra. A este lugar se edificó con el propósito de que tú tengas un lugar para venir a honrar a Dios. ¿Sí o no? Cuando venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestra actitud? Vamos a servir al Señor. Bueno, hermano. Este lugar no es tuyo. Este lugar fue edificado para honrar a Dios. Y tú tienes el privilegio y tenemos el privilegio de venir cada vez que se abren las puertas. Deberíamos, con el propósito de venir y como pueblo, buscar honrar a Dios. Amén. Amén. El que toca un instrumento no debería hacerlo en pecado. El que dirige la música, o los que dirigimos la música, porque a veces me toca hacerlo, deberíamos tener el suficiente temor de Dios para entender que si estamos en pecado es mejor dejar el lugar a otro. El que da clase a los niños en la escuela dominical. Es los niños, no importa. Los niños vos les das cualquier cosa y ellos, está bien. No estamos entreteniendo niños, estamos buscando que los niños aprendan a honrar a Dios, que aprendan de Dios, que aprendan a confiar en Dios, que aprendan de la salvación. No es venir y entretenerlos 40 minutos, media hora y bueno, ya está, pum, pum. Y si sos un maestro de escuela dominical, tenés esa actitud, en
humildad, en temor de Dios, no deberías hacerlo. El que abre la puerta, hoy le tocó a Antonio, y en Antonio, no debería hacerlo, si él sabe que está pecado. Porque este lugar se edificó para honrar a Dios, no a ti. Este lugar se edificó para escuchar la palabra de Dios y no lo que a ti te gusta, sino lo que tú necesitas, lo que Dios quiere decirte. Debemos honrar a Dios. Leemos ese versículo, el versículo 29 una vez y terminamos con una oración. ¿Okay? Vamos entonces a leer el versículo 29. Si cerraron sus Biblias, por favor, búsquenlo ahí. Y si podemos leerlo todos juntos, mejor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Hoy no voy a hacer invitación. Lo único que sí te digo, si estás en este lugar por primera vez, quiero decirte que Dios te ama. Él pagó el precio por tus pecados. Y lo único que Dios pide es que pongas tu fe en Jesús para poder ser perdonado y poder ir al cielo. Si hoy viniste por primera vez y querés estar seguro de la salvación, querés estar seguro que el día que mueras vas al cielo, no te vayas, por favor, no te vayas sin antes hablar conmigo. Porque es necesario que tomes una decisión simple, pero seria. Ahora, todos juntos, por favor, si podemos leer el versículo 29. Dice entonces: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. 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 Vamos a orar. Por favor, Padre, te pido que lo que hoy hemos escuchado, lo que hoy hemos leído de tu palabra, que por favor lo guardes, nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón. Que podamos entender tu grandeza, tu poder, y podamos como hijos y como pueblo dar la honra debida a tu nombre con nuestras vidas, con nuestros bienes y en nuestros corazones. Por favor, Padre, haz la obra a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.